Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, con permiso, los pero muy buenos días, aquí ya con el primer programa en este nuevo día. Juzgue usted a partir de este momento y por Colombia. Don Sergio Ramírez, en el control principal, sala de grabación y efectos el colega Andrés Francisco Chávez, y desde el locutorio principal sus amigos servidores Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez. Somos Juzgue usted. A esta hora vamos a ofrecerles lo que está ocurriendo en el país con este frente frío que está afectando buena parte del territorio nacional. Persisten vientos fuertes, lluvias allá en el Caribe, zona norte. Se mantiene la afectación de un empuje frío sobre el país. Desde ayer se registraron ráfagas entre los 80 y 100 kilómetros por hora en Guanacaste y en algunos sectores montañosos aquí en el Valle Central. Además se reportan acumulados de lluvias en las cordilleras del país, especialmente en las últimas 24 horas. ¿Cuál es el pronóstico para hoy? Según el Instituto Meteorológico Nacional, el patrón ventoso persistirá el día de hoy. Se estiman ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en las partes bajas del área metropolitana y las llanuras de Guanacaste, rondando los 90 kilómetros por hora en las cordilleras. Y es que esta situación ha provocado ya daños en la mampostería, en el servicio de distribución de la energía, especialmente aquí por la ruta de Rumbes, para variar, en la ruta 32 hacia Guapiles. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha reportado que han tenido que reponer algunos postes del tendido eléctrico. Esta es la situación climatológica y este patrón va a persistir todavía al menos hasta mañana sábado, de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional. Bueno, estamos ya viernes 11 de abril 2014, día de Juan Santamaría. Programa especial de Juzgue Usted para conmemorar el 158 aniversario de la gesta de Juan Santamaría. Juzgue Usted al aire desde Cadena de Emisoras Colombia, y también para que ustedes juzguen a Juan Santamaría. Hoy
Hoy es feriado de pago obligatorio según el artículo 148 del Código de Trabajo y su disfrute no se debe trasladar para ningún otro día. Ninguna persona trabajadora está obligada a laborar hoy feriado. Solamente si está de acuerdo lo puede hacer, en cuyo caso la empresa deberá pagar lo doble. Si un trabajador se niega a laborar, no puede ser sancionado por esa causa. Este 11 de abril vamos a celebrar al héroe nacional, a nuestro heroico Juan Santamaría, quien logró quemar el llamado Mesón de la Guerra en Rivas, Nicaragua, durante la batalla, específicamente un 11 de abril del año 1856. Y es que hoy, en Alajuela, una vez más, estudiantes, autoridades, rinden homenaje a este cumpleaños de don Juan Santamaría. Este es el himno a Juan Santamaría, cuya letra fue escrita por Emilio Pacheco Cooper y la música de Pedro Calderón Navarro. La cuna de Juan Santamaría recibe hoy a miles de estudiantes con la alegría de sus bandas musicales. Y es que definitivamente hay una gran ausente hoy en las festividades a don Juan Santamaría. La presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, y comitiva oficial en gira por la isla del Coco para inaugurar un moderno sistema de radares que permiten la vigilancia, preservación de las especies en la isla del Coco. Porque justamente hace un año, lo recuerdan, un 11 de abril, con motivo de la presencia de la presidenta de la República durante los actos oficiales, se originaron actos de protesta, enfrentamientos con las autoridades, personas detenidas, vehículos destrozados, situación que vino justamente a suspender casi los actos, la agenda de la presidenta. Un grupo de ciudadanos de Occidente, de San Ramón concretamente, habían iniciado su movimiento de protesta contra la concesión de la carretera San José-San Ramón. Disturbios, de todo hubo hace un año en la ciudad de Alajuela, 11 de abril. Quizás por eso, este año la señora presidenta de la República tomó la decisión de no asistir para participar de estos actos. Esto fue lo que ocurrió hace un año, recordemos. Ante la mirada de nuestro héroe nacional, Juan Santamaría, como un espectador de que su fiesta se había estropeado. Bueno, vamos a tener justamente en los siguientes minutos una audición especial con el historiador de la Universidad de Costa Rica, Iván Molina, sobre la vida, las acciones de Juan Santamaría, para que ustedes lo juzguen durante una entrevista con Gabriela Jiménez. Pero también para la otra Semana Santa,
Una vez más, Cadena de Emisoras Columbia y sus emisoras se unen a la fe religiosa del pueblo costarricense, con una programación especial que ya está preparada para transmitirles desde jueves, viernes santo. Transmitimos aquí, desde la sede del Grupo Columbia, 99.5 FM. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista Cadena de Emisoras Columbia. Programación especial para estos días de reflexión. Maestro, dinos, ¿debemos pagar impuestos al emperador? Cuidado, señor, están tratando de engañarte. Enséñenme una moneda de plata. ¿De quién son el retrato y el nombre grabados en ella? ¡Del César! ¡Del César! Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Columbia, en el corazón del pueblo. Cada noche, aquí en Columbia. Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. Una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Columbia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr. Le recordamos que usted puede ingresar desde este momento al Facebook y ubicarnos con el nombre Juzgue Usted Columbia, como lo hizo Diego Armando Martínez, quien nos manda saludos desde Heredia. También tenemos un reporte de un estimado compatriota a muchos kilómetros de su país, Montreal, Canadá. El saludo, por cierto, es de Geraldo Pereire, así que a él muchísimas gracias, dice escucharnos todas las noches. Un saludo, por supuesto, a él hasta Montreal, Canadá. Usted también nos puede dejar su reporte de sintonía a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Un abrazo reciba Geraldo Pereira desde su patria aquí a través de las emisiones de Cadena de Emisoras Columbia. Estamos ya 11 de abril 2014 en el 158 aniversario de nuestro héroe nacional Juan Santamaría.
Conversamos con el historiador y también escritor de ciencia ficción, Iván Molina. Muy buenos días, don Iván. Buenos días. Don Iván, bueno, iniciamos esta audición de Juzgue Usted explicando quién era Juan Santamaría. Bueno, en realidad sobre Juan Santamaría sabemos muy poco. Esto se explica porque Santamaría pertenecía a los sectores más humildes de la ciudad de Alajuela hacia la década de 1830-1840, y este tipo de personas por lo general deja muy poca evidencia en el registro histórico. Así que aparte de su fecha de nacimiento, en 1831, conocemos que estuvo en la banda de Alajuela hacia la década de 1840, y luego pues conocemos su participación destacada en la llamada Batalla de Rivas el 11 de abril de 1856. No se conoce si tenía hermanos, qué se conoce del papá, de la mamá. Bueno, en realidad se conoce especialmente el caso de la mamá, Manuela Carvajal, gracias a que ella hace una solicitud de pensión después de la Batalla de Rivas, y precisamente ese es un documento fundamental en torno a probar el hecho heroico de Santamaría. De ella sabemos que muere hacia 1878, o sea, ella sobrevive a su hijo aproximadamente unos poco más de 20 años. Juan Santamaría es dictaminado uno de los héroes nacionales de nuestro país. Uno de ellos es, por cierto, Juan Rafael Mora Porras. ¿En qué momento es que se da esta declaración en el país? Bueno, con respecto a Juan Santamaría no hay una declaratoria oficial de héroe nacional. Santamaría fue, por decirlo así, escogido como héroe nacional por los políticos e intelectuales liberales a mediados de la década de 1880, con motivo de una eventual guerra contra Guatemala. En ese contexto, los políticos e intelectuales liberales costarricenses buscan una figura de origen popular que pudiera ser presentada como un modelo a seguir por artesanos, campesinos y otros trabajadores, y entonces encuentran la figura de Santamaría y la convierten en un héroe nacional, pero sin una declaratoria oficial. Esto último solo lo encontramos en el caso de don Juan Rafael Mora, por iniciativa de un grupo de admiradores de él. En el caso de Juan Santamaría, ¿dónde inicia este tema de que es un héroe nacional? ¿Cómo fue el tema de la campaña nacional? ¿Realmente Juan Santamaría quemó el mesón de guerra en Rivas, Nicaragua? Primero, Juan Santamaría efectivamente existió. Efectivamente participó en la batalla de Rivas y efectivamente quemó el mesón. Ha habido una serie de dudas con respecto a la existencia de Santamaría y su acto heroico, por una razón que es la siguiente. En los partes de la batalla de Rivas no aparece mencionado el acto heroico de Santamaría, pero eso se explica porque esa documentación únicamente nombraba a los oficiales. Santamaría no era un oficial. Y por otro lado, el acto heroico que él realiza queda en la memoria de sus compañeros de Alajuela, que eran soldados tan humildes como él, en su mayoría. Y entre los historiadores siempre ha habido, particularmente los historiadores tradicionales, una sospecha injustificada acerca de los testimonios populares como fuente histórica. Entonces de ahí han surgido muchas de las dudas sobre Santamaría. También hay que señalar que a estas dudas ha contribuido una nueva generación de historiadores al mostrar cómo fue el proceso de construir a Santamaría como un héroe. Entonces se ha asumido que como el proceso de heroización es una construcción cultural, el héroe también. Y aquí hay que aclarar que efectivamente Santamaría como tal existió, es una figura histórica, aunque el proceso de convertirlo en héroe sea una invención.
según su conocimiento como historiador, Juan Santamaría sí efectivamente fue de alguna forma el héroe nacional que se celebra todos los 11 de abril. Efectivamente, lo que uno podría discutir es si realmente la contribución de Santamaría fue tan decisiva como la presentaron los liberales a finales del siglo XIX, porque hoy sabemos que la batalla de Rivas no se ganó después de la quema del Mesón, sino que lo que ocurrió fue que los filibusteros aprovecharon las altas horas de la madrugada para retirarse. Uno podría decir que el acto heroico de Santamaría contribuyó, por ejemplo, a acentuar un mayor liderazgo de los costarricenses en la batalla, pero no parece haber sido, digamos, el acto decisivo que los liberales le dieron a finales del siglo, la connotación que los liberales le dieron a finales del siglo XIX. Don Iván, en cuanto a la mujer, ¿cuál fue el papel que jugó durante la campaña nacional? Bueno, conocemos de algunas mujeres, la más célebre Pancha Carrasco, que participaron en el conflicto bélico, pero sobre todo asistiendo a los oficiales y en algunos casos a las tropas, pero como dije antes, mayoritariamente a los oficiales, y esa fue su labor. De Pancha Carrasco, por ejemplo, se dice que peleó en la batalla de Rivas y que luego participó en la toma de los vapores, pero no tenemos constancia documental de que haya sido así. ¿Y el papel también de don Juan Rafael Mora? Bueno, el papel de don Juan Rafael Mora fue fundamental, porque Mora comprendió desde un inicio el peligro que suponía el proyecto de William Walker. Se ha dicho siempre que Walker vino a Centroamérica con el fin de convertir a los países centroamericanos en colonias esclavistas del sur de Estados Unidos. Y realmente cuando Walker llega, su interés principal es la vía del tránsito. Recordemos que la vía del tránsito en esa época, estamos hablando de 1855, permitía comunicar el este con el oeste de Estados Unidos. Las personas venían de Nueva York, llegaban a San Juan del Norte en Nicaragua, cruzaban el istmo, y en San Juan del Sur tomaban pasaje para California, y los que venían de la costa oeste hacían el trayecto a la inversa. La vía del tránsito era una de las principales inversiones de Estados Unidos en América Latina en esa época, y se consideraba como la base para hacer un canal interoceánico. Entonces Walker tiene inicialmente un interés en esa franja que está formada por el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica. Por esa razón, Guatemala, El Salvador y Honduras inicialmente no están muy preocupados por el proyecto de Walker. Pero Juan Rafael Mora, el presidente costarricense, sí tiene muy claro que ahí hay un peligro para la soberanía y la integridad nacionales de Costa Rica, y entonces Mora inicia lo que podríamos llamar con términos modernos una guerra preventiva. Él va a Nicaragua para acabar con esa amenaza que representa Walker y sus filibusteros. Un verdadero líder en esos momentos para nuestro país. Yo diría que sí, aunque hay que señalar que Mora también tenía personas que se oponían a la guerra dentro de su gabinete y que entre la misma sociedad el apoyo no fue unánime. Es decir, hubo comunidades campesinas que se opusieron a la guerra o que no colaboraron con el esfuerzo bélico. También hay que señalar que en términos de los días de lucha, los días de combate, la carga mayor, de acuerdo con un estudio del historiador José Antonio Fernández, recayó en los cartagineses y en los artesanos josefinos, y menos en los pequeños productores de café de San José y en los arrieros de Alajuela y Heredia. ¿Qué se sabe a propósito de este grupo del ejército de Costa Rica? ¿Estaba compuesto solo por campesinos mal armados, con picos y palas? Bueno, eso no es cierto. En realidad Costa Rica había iniciado desde la década de 1850, desde inicios de la década, un proceso de modernización militar
ya para la primera etapa de la guerra, Costa Rica disponía de armas modernas, no todas, pero sí ya disponía de armas modernas adquiridas en Inglaterra, y las tropas habían recibido un entrenamiento militar en los años anteriores. Eso explica, por ejemplo, que cuando los filibusteros son derrotados en Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856, el jefe de los filibusteros ahí en Santa Rosa dice: nos derrotaron tropas francesas. Él estaba justificándose frente a Walker, ¿verdad?, en el sentido de que se asumía que las tropas costarricenses no tenían experiencia y estaban mal armadas. Hablando siempre sobre Juan Santamaría, cuando él muere, ¿qué pasa con sus restos? ¿Qué se sabe de qué sucedió con Juan Santamaría? Bueno, lo más probable es que él haya quedado enterrado ahí en Rivas. ¿Nunca fue traído sus restos acá a Costa Rica? Bueno, hubo un intento que se hizo durante el gobierno de Rodrigo Carazo de traer unos restos supuestamente de combatientes costarricenses, entre los cuales venía Juan Santamaría, y luego se constató que no eran restos humanos. ¿Qué fue lo que entonces enviaron acá a Costa Rica? Eran restos aparentemente de animales, pero pues no era nada que tuviera que ver con Santamaría. Eso fue parte, digamos, como de un momento específico de la historia de ambos países. Nicaragua en ese momento empezaba a ser asediada por Estados Unidos, que presionaba a Costa Rica, y Carazo estaba en medio de una enorme crisis económica. Don Iván, ¿existen testimonios de veteranos de guerra sobre lo que fue Juan Santamaría? Bueno, existen dos tipos de testimonios. El primer tipo de testimonio fue una información levantada por la Municipalidad de Alajuela en 1891, donde se hizo un cuestionario para que los veteranos contaran sobre la hazaña de Santamaría. El problema con esa encuesta es que las preguntas básicamente sugieren las respuestas. O sea, era una encuesta para probar que Juan Santamaría había estado ahí y había realizado el acto heroico que se le atribuye. Sin embargo, existe otra encuesta más interesante, que esa se hizo en secreto, la hizo la Secretaría de Guerra, y la encontró un historiador llamado Rafael Méndez. En esa encuesta, las preguntas no sugieren las respuestas, y es interesante porque algunos veteranos dicen que no lo conocieron. Otros veteranos dicen que lo conocieron, pero que realmente era un alajuelense, de ese tipo de alajuelenses que a todo el mundo le cae mal, ¿verdad? Y otros dan una visión muy interesante de cómo fue su acto heroico. Ahí ya no aparece Juan Santamaría diciendo cuiden a mi mamá. Más bien aparece un Juan Santamaría que está como diciendo yo no tengo muchas ganas de ir a quemar el Mozón. Y ese, yo diría, es como la versión más apegada a los hechos. Pero ahí se constata que él efectivamente, junto con otros, participó en los intentos de quemar el mesón, y a él lo mataron haciendo eso. En esta primera parte hemos escuchado al escritor e historiador de la Universidad de Costa Rica, Iván Molina, durante una entrevista para Juzgue Usted, para recordar justamente ese capítulo de la historia que hemos heredado de Juan Santamaría. Vamos a escuchar, a prepararnos para la segunda parte en este programa especial, hoy viernes 11 de abril 2014, dedicado a nuestro héroe nacional, Juan Santamaría. Colombia. Cada noche, aquí en Colombia, Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. una programación diseñada para esos oyentes de
Horarios especiales. Con mucho gusto. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Columbia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted, audición ya de fin de semana, viernes 11 de abril del año 2014. Interesante los relatos que nos está narrando este profesional, este historiador, Iván Molina. Interesantes relatos porque siempre nos hemos preguntado, ¿existió realmente Juan Santamaría o es un mito de nuestra historia? Para algunos historiadores no lo fue, para otros sí, con su participación en la batalla de Rivas. Vamos a continuar escuchando a Gabriela durante esta entrevista en este programa especial. Como lo hemos expresado en nuestras audiciones, nos asiste un objetivo: el retomar la historia patria, hoy casi olvidada por estas nuevas generaciones. Segunda parte. Juzgue usted. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Continuamos con el historiador Iván Molina hablando sobre la historia de Juan Santamaría y la campaña nacional de 1856. Lo que se enseña en nuestras escuelas y colegios de alguna manera no es correcto. No es completamente exacto, aunque en realidad el problema es que circulan, digamos, versiones muy distintas. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto hace unos años un acto escolar donde Juan Santamaría quemaba el mesón y después moría de cólera, de la epidemia de cólera. Eso fue porque en algún momento se dijo que había sido así. Hoy sabemos que en realidad en la campaña nacional había por lo menos 5 Juan Santamarías, así que es probable que uno quemara el mesón y otro muriera de cólera. Aquí ha habido, como yo diría, mucho desconocimiento de los hechos históricos. Yo diría que el documento fundamental que prueba la existencia, no la existencia, sino el acto heroico de Santamaría, es la solicitud que hace la madre de él para la pensión. Esa solicitud se hace poco después de la guerra y es rápidamente aprobada, incluso con el visto bueno de Juan Rafael Mora. Ahí se describe los hechos esenciales, de verdad, que él muere quemando el mesón. Y eso yo diría debería ser prueba suficiente. Lo que pasa es que, como decía antes, hay mucho desconocimiento y también mucho prejuicio, en el sentido de que en América Latina, por lo general, los héroes nacionales son héroes de las élites, tipo Juan Rafael Mora. Hasta hace poco tiempo, el único héroe realmente popular a nivel latinoamericano, pero así realmente popular, era Juan Santamaría. Don Iván, ¿quién decreta el 11 de abril como la fecha para celebrar a este héroe? Bueno, desde finales del siglo XIX,
como lo ha mostrado un libro de David Díaz y también un trabajo de Rafael Méndez, en la ciudad de Alajuela empieza a conmemorarse el 11 de abril de manera informal. Eso se acentúa en la primera década del siglo XX, y en 1916 ya el Congreso establece el 11 de abril como un día patrio. Pero digamos, esa es una declaratoria que viene básicamente a consolidar una práctica que ya la comunidad alajuelense realizaba desde antes, ¿verdad? Es decir, no fue que el Congreso la inventó para imponerla, sino que lo que hizo fue consolidar algo que ya existía. ¿Cuál sería el mensaje para los oyentes de Radio Colombia y específicamente del programa Juzgue Usted para conmemorar a este héroe nacional hoy viernes 11 de abril? Bueno, tal vez lo que podría decir yo es que los costarricenses podríamos pensar en este 11 de abril en cómo la Costa Rica actual es una sociedad que de alguna manera requiere de parte de todos acciones similares a las de Juan Santamaría, tanto para combatir algunos problemas como la corrupción, como para enfrentar los problemas graves que tiene el país, y para hacerlo de la manera, digamos, más apegada, por decirlo así, al conocimiento que tenemos sobre esta sociedad. No es posible, por ejemplo, que nosotros, así como a veces decimos fácilmente, Juan Santamaría no existió, digamos, Costa Rica es así o asá, sin realmente conocerla. Para saber por cuál Costa Rica queremos luchar, primero tenemos que saber cuál es la Costa Rica que tenemos. Así como para celebrar a Juan Santamaría debidamente, también debemos empezar por informarnos sobre quién era y realmente qué fue lo que hizo. De alguna manera podemos convertirnos todos simbólicamente en un Juan Santamaría en la actualidad. Bueno, yo diría que eso es difícil porque obviamente la sociedad está dividida en clases sociales y hay algunos grupos cuyas visiones y proyectos son extremadamente estrechos y no están considerando una sociedad solidaria, sino más bien una sociedad en donde puedan aumentar todavía más sus fortunas. Bueno, así nos hemos unido nosotros a esta fecha, a esta efemérides de hoy, viernes 11 de abril del 2014, recordando a Juan Santamaría y con la visita, la presencia del relato de este profesional de la Universidad de Costa Rica, historiador, escritor también en ciencia ficción, Iván Molina. Muchas gracias, don Iván, por transmitirnos, recordarnos la historia de Juan Santamaría en este programa especial que concluye. Les agradecemos por supuesto su sintonía a través de los 98.7 FM y a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de www.columbia.co.cr. Salud, Juan Santamaría. Cantemos
Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.